Nuestros objetivos en América Latina deberían ser básicamente dos. Buscar trayectorias completas educativas. Para el mundo contemporáneo, tener menos de 12 años de escolaridad formal para toda la población mete a un país en riesgo. Es muy importante que haya estimulación temprana, es muy importante que haya educación inicial, y la escolaridad en América Latina se corta para las grandes mayorías a los 7, 8 años de escolaridad, sin tener 12 años de escolaridad, es decir, con la falta de esos años que se identifican en el mundo como educación media superior, bachillerato, tiene distintos nombres. Sin este tramo en la educación de las personas, las capacidades más fuertes de pensamiento crítico y creativo, de participación ciudadana, de habilitación para el trabajo quedan limitadas. Entonces, trayectorias completas. Y en segundo lugar, trayectorias exitosas. Si las personas permanecen escolarizadas esos mismos 12 años o menos, pero no hay aprendizaje significativo, entonces sirve de poco. ¿Qué quiere decir trayectorias exitosas? Quiere decir que las personas han pasado, por ejemplo, de aprender a leer para aprender en una edad de 8 o 9 años. Es decir, los chicos no solo saben descifrar lo que está en un texto en términos de los sonidos que están representados por los signos gráficos, sino que tienen ya las habilidades de explorar un texto y sacar las ideas fundamentales, generarse ellos mismos una opinión, etc. Si eso no ocurre a esa edad, y así sucesivamente en términos de, por ejemplo, manejo de las 4 operaciones básicas, es decir, si no hay metas de aprendizaje específicas y verificables en cada estudiante, cuando estos son adolescentes o quieren aspirar a ingresar a la universidad, vienen arrastrando deficiencias que es muy difícil suplir después con el tiempo. Por ello, sí. Por lo que veo, la región se ha enfocado sobre todo en cobertura hasta ahora, ¿no? Así es, se ha enfocado en cobertura, pero una oferta que, a pesar de que ha sido un gran esfuerzo presupuestal y social, es una oferta pobre. Es decir, se buscó, y es muy valioso, que todos los niños fueran a la escuela, pero no quedó bien definido cuál era el papel de la escuela. Se puede notar mucho en lo frágil que es la profesión docente. En otras partes del mundo, la profesión docente cruza, por ejemplo, por una preparación universitaria que es la más exigente de todas, porque el maestro de educación básica tiene que ser un profesional del conocimiento. Si él mismo no es un aprendiz consumado, no puede guiar a otros al aprendizaje. En cambio, en la mayor parte de los países de América Latina, los aspirantes a maestro, a profesor de educación básica, son los profesionales con menor nivel de desempeño. No es una alternativa en América Latina para alguien definir si va a estudiar ingeniería, medicina o profesor de educación básica. ¿Eso pasa fundamentalmente por qué? ¿Por bajos salarios, malas condiciones? Pasa por bajos salarios, por malas condiciones, por esta gran complacencia de toda la sociedad en economías que hemos tenido muy basadas en la extracción, en pensar más que en la creación de riqueza, en sencillamente apoyarnos en las materias primas, en trabajos intensivos manuales. Entonces la construcción de capacidades de las personas quedó en segundo lugar. Entonces bastaba tener cualquier maestro y a los niños en la escuela y suponer que con eso se salía adelante. En otros países en donde el turismo no era opción, en donde las industrias extractivas como la minería, lo que está ligado a la industria del petróleo o la fruta no son una opción, entonces la riqueza se tiene que construir en el ingenio de las personas. Entonces nuestros sistemas han sido económicamente y familiarmente poco exigentes con la escuela. Por eso ser maestro no es una profesión de prestigio, por eso en muchos países se ha pagado tan mal a los maestros
O sea, Por eso, premiamos más la mano de obra que el trabajo intelectual, digamos. Así es. Y precisamente mucho de la riqueza con la que todavía prevalece en los países latinoamericanos está basada en ese mismo concepto de industria extractiva, de depender de la inversión extranjera. Solo una cosa que puede ser un indicador muy claro: al año Corea establece 5 veces más patentes que toda América Latina junta. Entonces es una región que genera muy poca innovación. Es una generación en donde las ideas no se llevan a la práctica. Es muy importante para el cambio educativo en América Latina que la sociedad se organice. Si no, va a quedar una demanda vaga, generalizada, tal vez solo el disgusto por los malos resultados, pero eso no se va a concretar en una acción colectiva. Por eso es muy importante que surjan organizaciones de sociedad civil que sepan construir alianzas entre todos los sectores y hacer un seguimiento de las políticas públicas y sus resultados. Ese involucramiento de todos los sectores pues no tiene que ser casual y episódico, tiene que ser permanente, y por eso creo que hay una gran oportunidad histórica para Panamá en lo que está ocurriendo con Unidos por la Educación, que está haciendo esta convocatoria para que los distintos sectores puedan participar en darle un seguimiento y hacerse una visión estratégica de la educación que Panamá necesita.